Pues bienvenidos a todas y todos a un nuevo podcast de Café en Andaluz. Llevamos tiempo sin grabar, pero nos hemos vuelto a reunir y esta vez traemos a una invitada de sesión, como es Pilar González, candidata del extinto PA, fundadora de Primavera Andaluza, candidata de Adelante Dos Hermanas y senadora por Adelante Andalucía. Primero de todo, muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros y darte la bienvenida al programa. Muchas gracias a vosotros. Yo estoy encantada de compartir esta primera lluvia de otoño, aquí un rato de charla y de café en andaluz. Muchísimas gracias. Y también saludar al compañero Manuel Ares. Buenas tardes. Vale, empezamos con la primera pregunta que yo creo que es de bastante actualidad y que tiene mucho que ver con lo que trata el programa, y es cómo se ha sentido dentro de Primavera Andaluza que se negase adelante a Andalucía a estar en el Parlamento. Hombre, pues regular, la verdad, te voy a ser sincera. Nosotros pusimos toda la carne en el asador, ya la pusimos el 28 de abril. Entendimos que tanto Izquierda Unida como Podemos en Andalucía eh, tenían y tienen una serie de compromisos con sus estructuras en el resto del Estado, que nosotros respetamos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema por entender que es necesario colaborar con algunas otras o con las mismas organizaciones en el conjunto del Estado. El 28 de abril lo entendimos y dijimos, bueno, vale, pues lo lamentamos, que no comparezca electoralmente Adelante Andalucía no es positivo desde nuestro punto de vista, pero bueno, entendemos esto es una alianza, es una pequeña comunidad formada por 4 actores al menos, y generalmente no nos cuesta demasiado trabajo encontrar acuerdos, pero hay algunas cuestiones en las que hay discrepancias. La hubo el 28 de abril, no había tantas para este 10 de noviembre, o sea, nos gustó comprobar que tanto Podemos como, y tengo que decir que también Izquierda Unida, se movieron bastante su posición inicial, pero bueno, ambos siguen teniendo, tienen de hecho, eh, una relación, no me atrevo a ponerle calificativo, ¿no? Con sus respectivas direcciones estatales, y no querían causar ningún perjuicio. La verdad es que estas elecciones del 10 de noviembre a mí me parece un escenario muy complicado, me parece un ejercicio de irresponsabilidad profunda el repetir la convocatoria electoral en un escenario político como el que estamos viviendo, y no hemos querido provocar una quiebra. Pensamos que Adelante Andalucía, todavía pensamos en Primavera Andaluza, que Adelante Andalucía es un espacio de posibilidad para que Andalucía tenga alguna vez un grupo en el Congreso, en las Cortes, o al menos el espacio, la posibilidad menos remota de que haya representantes andaluzas y andaluces en el Congreso de los Diputados que ejerzan como tales, porque a verlos, haylos. Creo que son 61 los diputados en las Cortes, diputados y diputadas, que elegimos aquí en Andalucía. Lo que ocurre es que ellas y ellos obedecen a sus partidos, a sus siglas. No tienen, digamos, el sentimiento o el componente territorial o la consciencia de andaluz como una opción política también, no solo ser del PSOE o del PP o del grupo político que sea. Pensando en Primavera Andaluza, que Adelante Andalucía es la posibilidad real, no fácil, pero al menos sí la más cierta, de que alguna vez haya representantes en el Congreso. Por eso vamos a intentarlo otra vez. Desde Podemos sí que ha habido más movimiento en pos de la consolidación de un grupo parlamentario, al menos en el grupo confederal de Unidas Podemos. Sin embargo, desde Izquierda Unida se ha visto desde el principio pues como algo muy superficial, ¿no? El tema de cambiar el nombre de la papeleta o sea, que al fin y al cabo no van hacia el fondo. ¿Crees que de cara a las próximas generales sería factible hacer un grupo andaluz? Y de no serlo, ¿quién sería, entre comillas, como dice aquel, el principal escollo? ¿Sería Izquierda Unida como tal, o crees que Podemos también está, aunque sus propios documentos reconocen en Podemos Andalucía en un futuro conformar un sujeto político propio? ¿Cuál crees que podría ser más difícil de atraer a esa posición? Tengo que decir
para ser honesta, que Izquierda Unida, que aparentemente tiene, y quizá no aparentemente, realmente, tiene una concepción diferente, probablemente más centralista, porque ellos son internacionalistas y les cuesta entender, o tienen a lo mejor algunas personas, porque tengo que decir que afortunadamente cada vez se entiende mejor la necesidad de vincular la acción política al territorio, la necesidad de entender que la acción política en Andalucía es básicamente de izquierda, así que el andalucismo no es otra cosa más que un proyecto emancipatorio de la gente de Andalucía, de la gente más desfavorecida de Andalucía. Yo en alguna ocasión, discutiendo con ellos en plan amigable, digo, si es que los parias de la tierra son los que más cerca tenemos nosotras y nosotros aquí en Andalucía. Que no es fácil de entender en opciones políticas, en opciones partidarias, que son legítimamente pues internacionalistas y centralistas, entender que hay que de alguna manera vincular la acción política, sobre todo la acción política de izquierda, al territorio, no tanto por el territorio como por la necesidad objetiva de la gente que habita en ese territorio, ¿no? Lo que podríamos llamar pueblo o sociedad, o los de abajo, o las clases populares, o la clase trabajadora, o la clase obrera de un determinado territorio. Yo creo que son avances que vamos consiguiendo. Y estoy convencida de que este 10 de noviembre, verás, pase de mí este cáliz cuanto antes. Yo creo que es un escenario electoral que a mí me está preocupando cada vez más conforme van pasando los días. Supongo que después, durante la entrevista o a lo largo de la entrevista, vamos a tener oportunidad de comentar un poco las cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero creo que no va a ser tan fácil como se pensaba el presidente Sánchez, que él iba a tener una victoria mucho más holgada el 10 de noviembre de la que tuvo el 28 de abril. Pasando de este 10 de noviembre, que las cosas están como están y no hay margen para cambiarlas, te digo, vamos a intentar al menos una vez más que Adelante Andalucía tenga presencia de voz en el Congreso. No se trata de quién va a poner más dificultades, se trata de que tenemos que seguir convenciendo tanto a Podemos Andalucía como a Izquierda Unida Andalucía de que Adelante Andalucía es un sujeto político andaluz. Y no es contra nadie, todo lo contrario. Es absolutamente, vamos, llevamos la humanidad en el escudo. Quiero decir que somos absolutamente colaboradores o entendemos que la política es un sistema cooperativo en este siglo XXI en el que vivimos y pensando básicamente en los derechos, en las libertades y en la protección de las personas más desfavorecidas o de las más vulnerables. No es, yo, sabéis que soy honesta, pero también os digo que afortunadamente compruebo que cada vez es menos difícil. Yo me acuerdo que lo comentaba un día, estaba todavía Antonio Maillo en la aventura de Adelante Andalucía, y un día, creo que era un día de campaña, de los que andábamos recorriendo, campaña del 2 de diciembre, quiero decir, de los que andábamos recorriendo Andalucía por ahí en el autobús, le dije, digo, ¿sabes las cosas, lo que más me gusta de todo esto? Cuando hay gente andalucista que dice, o cuando hay gente de Izquierda Unida, o incluso del Partido Comunista, que dice viva Andalucía libre, y la gente andalucista responde salud y república. Si conseguimos, de alguna manera, esto no es más que, evidentemente, es metáfora, pero es que era real. O sea, cuando nos movíamos por ahí, veíamos a gente tradicionalmente de izquierda que pensaba que a lo mejor pues el andalucismo era una cosa de folclore o estas cosas que en algún momento no se tenía muy claro dónde nos posicionábamos ni nada. Y lo veíamos juntos y decían viva Andalucía libre y sonreían. A mí me resultaba una muestra de que las cosas las estábamos haciendo del modo correcto, que hay que seguir insistiendo porque evidentemente lo del viva Andalucía libre y salud y república no dejan de ser frases hechas o dos eslóganes que decimos de manera muy emocional, ¿no? Tienen contenido político, pero no sale del corazón más que de la cabeza. Yo creo que hay que seguir trabajando y tengo esperanzas en que va a ser posible en la próxima convocatoria electoral conseguir que haya un grupo andaluz en el Congreso que se presente como Adelante Andalucía, absolutamente en colaboración, en pacto, en alianza con nuestros aliados en el resto del Estado, ¿no? Que son fuerzas políticas de izquierda, que son fuerzas políticas progresistas. Andalucía tiene entidad propia, no les cuesta tanto entenderlo en Cataluña. Ahí lo entienden con una enorme facilidad. Tenemos que un poco más en Andalucía, pero quiero creer, de hecho, para eso vamos a seguir trabajando durante todo este tiempo, que va a ser posible la próxima vez.
Y si no, pues ya decidiremos alguna otra cosa, evidentemente. ¿Crees que de estar Antonio Maillo en vez de Toni Valero al Frente de Izquierda Unida en Andalucía hubiese sido más factible llegar al grupo propio o hubiese sido igual? No sé, yo creo que hubiera sido igual porque, bueno, yo conozco a Antonio Maillo desde la época del CADUS en la universidad y le quiero entrañablemente, ¿eh? O sea, es amigo, con lo cual no, a Toni Valero le conozco mucho menos. Pero me ha causado desde el principio una empatía fácil, una sintonía, una capacidad de entendimiento que una persona, insisto, a la que mucho menos con relativa facilidad, ¿no? Yo creo que no sé, no creo que haya gran diferencia porque Antonio Maillo es un tipo absolutamente disciplinado con lo que decide su organización. O sea, que lo tengo nítidamente claro. No creo que Antonio Maillo hiciera nada en sentido contrario de lo que su organización decidiera o los órganos de su organización decidieran. Eso Toni Valero lo hace y me consta que Antonio Maillo también. Bueno, no sé, la diferencia entre ambos puede ser quizá de tiempo, ¿no? El tiempo que Antonio compartió con Teresa Rodríguez, con Podemos en el Parlamento de Andalucía, con nosotros en la campaña, el compartir una tarea es lo que más facilita el entendimiento entre la gente, porque hay cuestiones en las que a lo mejor pues hay matices, hay diferencias de criterio, pero si nos miramos y las hablamos y las comentamos, somos capaces de encontrar, es mucho más lo que tenemos en común que esos matices que nos puedan dar. Eso con Antonio Mayo estoy convencida por pura experiencia, ¿no? No por especulación, sino por pura experiencia. Y con Toni Valero creo que también puede ser así. Inicialmente solo tengo una percepción completamente positiva de él, ¿no? Cuando nosotros, Primavera Andaluza, que fue quien planteó, bueno, todavía no se habían ni convocado las elecciones, pero ante la posibilidad de que se repitieran las elecciones en noviembre, nosotros salimos a decir que era necesario que hubiera un grupo andaluz en las Cortes, porque, no solo porque es una cuestión de convicción y de necesidad, entendemos necesidad objetiva de la gente de Andalucía y convicción política de Primavera Andaluza. Yo quise hablar con Toni Valero para explicarle las razones, o sea, no era simplemente una nota de prensa, un comunicado de Primavera, para que quedara ahí un poco en el etéreo de la hemeroteca, ¿no? Sino era una convicción y estaba convencida y sigo convencida de que es una necesidad objetiva. Quise hablar con Toni y enseguida pude hablar con él, me pasaron el número de teléfono, le pasaron el mío y hablamos con mucha fluidez. A mí eso me produce confianza en que será posible trabajar juntos. Eso no significa que ni que ellos se vayan a volver andalucistas ni que nosotros nos vayamos a volver del Partido Comunista. En ningún caso ha sido necesario tener que hacer esas operaciones, ¿no? Ni con Podemos, ni con Anticapi, ni con ninguno de los compañeros y compañeras en este viaje. Manteniendo las identidades o las posiciones diversas, creo que estamos siendo capaces de construir un sujeto andaluz. Y tiene que ser plural, porque es que nuestro pueblo es plural. Tiene que ser cooperativo, porque la cultura andaluza, la cultura con mayúsculas, no hablo ahora solo de política, es una cultura de cooperación. Eso es lo que ha permitido a muchas andaluzas y andaluces salvar la vida, no sé si en el sentido físico, ¿no? En el sentido, pero sí en el sentido, al menos de tener la necesidad que incluso emocional cubierta, ¿no? Esa cooperación de los vecinos, de las familias, pues esa cultura con mayúsculas de cooperación capaces de trasladarla también a lo político, es que nos va a ser imprescindible, no solo entre nosotras y nosotros andaluces, también con otros pueblos y con otros territorios del conjunto del Estado, para intentar armar un proyecto de convivencia, porque desde mi punto de vista el Estado de las Autonomías lo inauguró Andalucía y lo ha clausurado Cataluña. Y hace falta pensar un nuevo modelo de convivencia entre todas y todos. Y hace falta pensarlo sobre todo desde la izquierda, ¿eh? No me sirven exclusivamente, ni exclusivamente ni de ninguna manera, no me sirven posiciones supremacistas. Sirven posiciones de defensa de la justicia social, de defensa de los derechos de nuestra gente. En referencia a lo que has estado comentando, por ejemplo, has dicho que hay más cosas dentro de Adelante Andalucía que os unen que os separan. Entonces,
también hace poco leí una entrevista tuya de hace un par de años en el Sarto, donde comentabas que el andalucismo quedó fragmentado debido a la última deriva del PA y su implosión final. ¿Y tú crees que con Adelante Andalucía se ha paliado, aunque sea un poco, dicha fragmentación? Mira, sí, porque sí, sí lo creo. Estoy convencida, porque en Adelante Andalucía nos hemos juntado izquierda andalucista y primavera andaluza. Si miramos cronológicamente, primavera andaluza es el resultado de 2012, ¿no? De aquella implosión o del inicio de la implosión. Izquierda andalucista es el resultado de la implosión definitiva en el 2015. Y es la gente que dentro del partido andalucista estábamos convencidas de que había que recuperar el espíritu original del PSA, ese andalucismo del que nadie dudaba que estaba ubicado en la izquierda, en un proyecto realmente emancipador, codo con otros movimientos pues sindicalistas, opciones políticas. Ese, esa gente es la gente que estamos en Primavera Andaluza y que está en Izquierda Andalucía. Y nos hemos vuelto a encontrar en el proyecto de Adelante Andalucía y enseguida pues nos hemos reconocido y nos hemos reído y nos hemos encontrado con afectos, ¿no? Con recuperando afectos, que a mí me parece algo fundamental y muy necesario también en política. Es verdad que tanto Izquierda Andalucista como Primavera Andaluza somos opciones pequeñas desde el punto de vista político, ¿no? No tenemos gran cantidad de militantes, ni una enorme fuerza, ni nada de eso, pero sí creo que aportamos cualitativamente esa memoria, ese hilo verde y blanco que ha venido tejiendo en ocasiones de modo más desvaído que en otras, que ha venido tejiendo la historia política de Andalucía desde la transición. Y a mí me ha sido absolutamente confortable y confortante, ¿no? Encontrarme con gente de izquierda andalucista en esta aventura. Y nos vamos encontrando cuando habíamos recorrido, nos recorrimos en la campaña de diciembre, todo, gran parte del territorio andaluz, encontrar a andalucistas del antiguo PA. En muchos, en Jaén, en Málaga, en sitios, en Almería, en sitios por los que estuvimos, era siempre un abrazo y era siempre una sonrisa, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, en lo emocional no tengo ninguna duda de que hemos empezado a invertir la tendencia a la fragmentación. Invertir esa tendencia, quiero decir, en cuanto a la suma. Es verdad que después de la implosión del Partido Andalucista, hombre, yo entiendo que todo el mundo necesita su tiempo para asumir, bueno, pues que ha entregado parte de su vida a un proyecto en el PA. Yo solo, de la mayoría de la militancia, solo puedo decir cosas buenas, porque hay gente muy voluntarista, muy luchadora, muy esforzada, muy generosa. Claro, cuando todo eso termina, cuando una persona se implica tanto y el proyecto termina y termina de manera triste, es como un duelo, ¿no? Requiere un tiempo para asimilar que ha terminado y para sentirte absolutamente libre para continuar, si quieres, en política en otras opciones o con otras personas. Y poco a poco yo creo que hemos ido sumando andalucistas que estaban un poco perdidos, un poco desperdigados, un poco sin saber cuál era su casa, ¿no? Y esperamos que sean más y que la casa sea más verde y blanca todavía para que más gente andalucista de izquierda venga y nos sintamos juntos y nos sintamos cómodos y volvamos a recuperar ese espíritu, insisto, de entusiasmo transformador para trabajar en beneficio de las y de los andaluces. En este sentido, ¿echa en falta algún que otro actor político más dentro de Adelante Andalucía? Hombre, no sé si en lo partidario, sí desde luego en lo social, en lo político. Echo de menos alianzas y complicidades pues con el mundo sindical. Y a ver, las hay con personas, pero no es una cuestión tan trabada en lo orgánico, ¿no? Y a mí me parece imprescindible ese tipo de alianza porque en esta crisis que muta en cosas diferentes, pero que sigue siendo una crisis estructural de la cual está emergiendo el mundo que nos toca, y es un mundo muy duro para la clase trabajadora, para la gente de abajo, para el pueblo, para el conjunto, para la mayoría social. Hace falta trabar alianzas con la gente que representa a las trabajadoras y a los trabajadores, con la gente que se mueve en colectivos
más amplio, por supuesto en colectivos particulares, pero hace falta sumar en amplio, quiero decir, Marea Blanca, Marea Verde, me encanta que sean mujeres protagonistas de movimientos como las Kelly o las de las ayudas a domicilio. Hablamos en femenino de ellas, porque son ellas, en su inmensa mayoría, porque son situaciones laborales muy precarizadas, pero son unas tías luchadoras, valientes, que yo creo que ahí hay que seguir tejiendo alianzas. Todas esas personas son actores necesarios en Adelante Andalucía. En lo orgánico, en lo partidario, pues no sé, yo creo que cualquier formación que quiera, las puertas están abiertas, yo me las he encontrado sin dificultad abiertas y nadie me ha pedido ni que me haga carnet de anticapi, ni comunista, ni nada de eso, al contrario. Soy yo quien les digo, generalmente bromeando, les digo que estoy tan segura de lo que pienso que estoy dispuesta a convencerlos y que teman ellos por sus convicciones, no yo por las mías. Esto evidentemente es una broma, pero creo que somos capaces de hacer un mosaico, una red, dando muchas teselas, ¿no? Muchos agentes sociales, integrar un sujeto político andaluz que es que forzosamente tiene que ser diferente a los anteriores porque los tiempos son diferentes a los anteriores. Antes era desde la época de la transición y luego durante toda la época de la que éramos ricos y había ponencia económica y todas esas cosas, los partidos eran estructuras muy rígidas, muy verticales, y uno se afiliaba a un partido, se afiliaba a un partido y era, bueno, de por vida o por el tiempo que quisiera, y no eran permeables, eran muy compartimentos estancos. Yo creo que ahora es diferente. Creo que ahora somos todos mucho más permeables, todos los que estamos al menos en una misma trinchera, ¿no? Que es la trinchera de la defensa de las trabajadoras y de los trabajadores y de los que estamos en esa trinchera somos más permeables entre nosotros. Por eso las propias formaciones políticas que vamos creando o que van surgiendo son también diferentes a las que eran durante la transición. Hablabas del PSA y del andalucismo histórico y ahí, bueno, el PSA, uno de los grupos parlamentarios que tuvo fue, entre otros, en el Parlamento de Cataluña. Y a día de hoy, bueno, pues sucede lo que sucede en Cataluña. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo, de esa reacción que está teniendo una parte del andalucismo que muestra una cierta indiferencia por, no sé, esos lazos históricos que unieron a Blas Infante y a Companys y unieron pues al nacionalismo andaluz, al catalán, y el 4 de diciembre fue masivo en Cataluña? ¿Qué ha pasado para que la relación se haya enfriado tanto hasta el punto de que hoy en día, no todo el andalucismo por supuesto, pero hay una parte importante de él que se siente ajeno a la causa catalana? Yo creo que hay cosas que han pasado en Andalucía y en Cataluña. En Andalucía o en el andalucismo, es verdad que se ha perdido esa capacidad de establecer diálogo con otros pueblos, con otras formaciones políticas de otros territorios, sin ningún tipo de complejo, que es como se hizo en aquel tiempo, ¿no? El 4 de diciembre en Barcelona, yo soy muy amiga de una de las personas, era un emigrante andaluz de Bornos, en Cataluña, quien más se movió para organizar en Barcelona en concreto, para organizar aquella manifestación del 4. Es un señor ya mayor, pero hablo con frecuencia con él y me encanta escucharle, porque siempre se aprende de ese tipo de personas. En Andalucía o en el andalucismo se ha perdido esa apertura mental de pensar que tenemos cosas en común con otros pueblos, con otros territorios, que tenemos una identidad sin ningún complejo de la que sentirnos absolutamente orgullosos, que es una identidad política, social, riquísima, amplísima, no solo ya en lo cultural. Y no sé, nos hemos sentido, o el parte del andalucismo se ha aislado de alguna manera de lo que ocurría a su alrededor, o de lo que ocurría en otros territorios. Y en Cataluña, por su parte, ese nacionalismo catalán que no es muy parecido al andaluz, porque como sabéis el nacionalismo catalán tiene un origen más entre la burguesía, ¿no? Entre los comerciantes, y en Andalucía no es así en absoluto, es mucho más
más entre jornaleros, entre campesinos, entre clase obrera. Pero sí que había en ese nacionalismo catalán que en algún momento se pudo entender sin dificultad con el andalucismo, con el nacionalismo andaluz, ha virado en todo este proceso, ha virado de alguna manera hacia un componente supremacista. Así como en el andalucismo, yo creo que hemos ido evolucionando algunas y algunos hacia el soberanismo, que creo que es la secuencia natural en este momento. En Cataluña, algunos de esos nacionalistas catalanes han ido vinculándose a una especie de supremacismo que a mí no me gusta tampoco. Eso no es la mayoría del pueblo catalán, yo eso lo tengo nítidamente claro. Creo que hay que intentar entender. Lo que tenemos es un problema político, te lo comentaba antes. Este Estado, este modelo de Estado que se diseñó incluso antes, Andalucía lo inauguró antes incluso de la propia Constitución, lo inauguró en el 77, antes de aprobarse la Constitución del 78. Al final ha resultado siendo el Estado de las autonomías. Yo creo que Cataluña lo clausura cuando el Tribunal Constitucional modifica el Estatuto catalán, que hemos convenido todas y todos que la soberanía reside en el pueblo, en democracia. Bueno, pues una norma, una ley orgánica del bloque de la Constitución pactada entre el Parlamento de la Comunidad y las Cortes Generales, refrendada por el pueblo de Cataluña, que después sea modificada por un tribunal que no es poder judicial, que es a instancias de un recurso que plantea un partido con una visión partidaria cuanto menos, por no decir sesgada, de la realidad. Yo creo que ahí es donde se produce esa quiebra, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional altera el Estatuto de Cataluña, se produce esa quiebra en el nacionalismo catalán y se produce una necesidad, en algunos casos, de buscar una solución honesta y en otros casos de huida hacia adelante. Yo creo que es necesario escucharles y entenderles, hacer un esfuerzo por entenderles y que ellos también pedirles un esfuerzo de entender la complejidad. Yo no creo que vivamos en tiempos... A ver, yo es que estoy convencida que el independentismo no es una ideología, es una coyuntura. Puede ser una coyuntura histórica, si me apuras, pero no tiene nada de ideológico. O sea, es una circunstancia que... Pero llevar el independentismo a términos ideológicos reside, o sea, acaba convirtiéndose en el absurdo, ¿no? No te puedes independizar en un mundo interdependiente, ¿no? de todo el entorno. Yo prefiero entender que necesitamos articular otro modelo de convivencia en el que se respete la diversidad, la singularidad, se crea en la solidaridad, en fin, en principios que mi modelo sigue siendo el federalismo o el confederalismo, que cuando... De estas cosas las discutíamos precisamente en la reunión que tuvimos cuando intentamos que se presentara Adelante Andalucía a las elecciones del 10 de noviembre, esa reunión de las 5 horas famosas. Mencionábamos federalismo, confederalismo. Mi siento en ese momento, que además lo expresé, que bueno, cuando lleguemos a ese río, cruzamos ese puente. Vamos primero a saber a dónde queremos ir y después veremos la manera de pactar, tejer alianzas, entender a las personas con las que queremos ir, ¿no? Creo que también ese esfuerzo habría que pedírselo a algunos del nacionalismo catalán. A mí me merece toda la gente que pacíficamente sale a la calle, se manifiesta, recorre kilómetros, se pone lazos amarillos, me merecen un enorme respeto. Tenemos un problema político, un problema de orden político, aparte del problema de orden público de estos días, ¿no? Lo que tenemos es un problema de orden político y requiere un planteamiento de orden político y un planteamiento de futuro. Entonces, yo sí que he observado con tristeza esa desconexión que se ha producido entre el andalucismo y o el soberanismo andaluz y el soberanismo catalán, precisamente porque estoy convencida de que para liderar ese nuevo modelo territorial, quien puede hacerlo es Andalucía. Nadie mejor, nadie más que Andalucía puede hacerlo. Por el peso poblacional que tiene, tenemos el 18 y pico por ciento de la población del conjunto del Estado. Tenemos la legitimidad histórica de haber acumulado un patrimonio constitucional valiosísimo.
La gente que sale en Cataluña a la calle en estos días, lo que a mí más me recordaba de cerca era la gente que salía en Andalucía el 4 de diciembre, la gente que lo hizo pacíficamente. Y ahí la diferencia es que los partidos andaluces fueron capaces de pactar y en los partidos catalanes no están siendo capaces de pactar. También el tiempo era otro, ¿eh? Yo entiendo que era mucho más sencillo probablemente pactar cuando la libertad y la democracia eran las conquistas supremas saliendo de una dictadura, que ahora que ya hemos transitado por la democracia, que ahora que lo que tenemos es una crisis económica de primera magnitud que está generando un modelo de sociedad que a mí me parece necesariamente mejorable, porque de lo contrario a lo que nos conduce es a una enorme desigualdad y una gran infelicidad. Y esas cosas son las que hay que cambiar con la herramienta de la política. Veo con tristeza esa distancia que separa Andalucía de Cataluña, con una inmensa tristeza, si recordáis aquel A por ellos, que se cantaba en algún momento, que a mí me recordaba el Vivan las Caenas, cuando Fernando VII vuelve e inicia la década ominosa, ¿no? El volver a sentirse, celebrar que se iba a reprimir a gente que lo que quería era votar. En fin, a mí aquello me produjo una enorme tristeza. Lo que estamos viviendo en estos días es, digamos, última, no es todavía la fase final. Yo me gustaría que la fase final fuera diferente, pero es la última fase de todo este proceso. Inicia, insisto, con la reforma del estatuto, desde mi punto de vista, con la reforma del Estatuto de Cataluña que hace el Tribunal Constitucional. Es necesario ese entendimiento entre Andalucía y Cataluña, porque es Andalucía quien puede liderar un modelo de Estado que en lo territorial se impregne de lo social, se mezclen, como ocurrió en Andalucía, y que favorezca básicamente, pues, lo digo con las palabras de todos para ser lo más inclusiva posible, a la clase trabajadora, al pueblo, a los de abajo, a toda esa gente que cuando nos juntamos en la calle, en alguna reivindicación, nos miramos y nos reconocemos. Y es Andalucía quien puede liderar ese nuevo modelo, y lo puede liderar en diálogo con otras y con otros. Y este vivir de espaldas entre Andalucía y Cataluña no conduce a nada bueno, ni para Andalucía, ni para Cataluña, ni para el conjunto del Estado. Como tú has comentado, Andalucía tiene el poder para cambiar el modelo territorial actual, pero ¿con qué salud crees que cuenta el andalucismo actualmente? Bueno, a ver, está renaciendo, me atrevería a decir. Esto lo he comentado mucho con la gente de Adelante Andalucía, ¿no? El andalucismo tiene un componente, para mí es básicamente un elemento político, y es un proyecto de emancipación con la bandera de la igualdad frente a la desigualdad, con el respeto a la singularidad, con una identidad política y social nítida y sin complejos. Pero en general el andalucismo se considera como un elemento emocional. En ese sentido nunca sabes cómo es de potente, porque como casi todos los elementos emocionales, despierta cuando hace alguna centella o alguna chispa que es capaz de, tiene en esos momentos alcanza una, te iba a decir desmesura, pero no es desmesura, es una medida probablemente maravillosa. Eso ocurrió en algunos momentos de la historia. Ese componente emocional es muy difícil de medir, pero yo no creo que tenga mala salud. Yo creo que políticamente el andalucismo se ha demostrado útil, que es lo fundamental para la política, se ha demostrado útil a Andalucía sucesivamente en la historia, ¿no? Si me apuro, desde la Constitución de Antequera. Evidentemente el andalucismo de la Constitución de Antequera no tiene nada que ver con el andalucismo actual, pero es ese hilo verde y blanco que se empieza a tejer por ahí, ¿no? Durante la República, el andalucismo de Infante y los andalucistas históricos, pues tampoco tiene mucho que ver con el andalucismo. Hombre, tiene que ver la memoria y la legitimidad y todo ese tipo de cosas, pero el programático, digamos, tiene poco que ver, porque la realidad actual no es la de la Segunda República. Pero fue útil también. Blas Infante es capaz de pensar una reforma agraria para Andalucía y para el conjunto del Estado, porque la tierra era el principal problema de Andalucía en aquel momento, la tierra que era el sustento de la mayoría de los andaluces, ¿no? Ese andalucismo de Infante fue útil para Andalucía. En la transición,
el andalucismo del PSA, fue útil de nuevo tanto que fue... A mí hay un titular de Julio Anguita que a mí me encanta, que decía, el PSA nos hizo a todos andalucistas. Pues en ese sentido, ¿no? Ese andalucismo yo creo que es que está renaciendo y que goza de buena salud. Es verdad que no es orgánicamente una multitud, no sé cuántos y cuántas somos, pero sé que somos valiosos. Y sé que cuando se produce esa consciencia, yo siempre le añado la S, de que el andalucismo, además de un sentimiento, además de una emoción, además de un orgullo, si me apuran, ¿no? de esa necesaria autoestima, de confianza en la gente y en las capacidades de esta tierra, y en la imaginación para encontrar salida cuando parece que no hay salida. Aparte de todo eso, cuando se produce la consciencia y es el paso político, el paso a la política, pues yo creo que sigue gozando de buena salud, que siempre habrá alguien que en algún momento se lo plantee y quiera tirar para adelante, ¿no? De las cosas que más alegría me producen es ver que hay personas jóvenes como vosotros, como otras personas que conozco aquí en la Universidad Pablo de Olavide y tal, que veo que de alguna manera entienden lo que es el andalucismo. A ellas y a ellos os va a tocar formularlo en estos tiempos. Yo ya estoy en el caminillo de que conduce, bueno, pues a aportar lo que queda, lo que pueda y lo que me quede por aportar en este tiempo, pero soy consciente del límite y con naturalidad y con alegría lo vivo y sin ningún tipo de problema. Pero ver que hay gente como vosotros, insisto, como otras personas, me siguen faltando mujeres, necesito que por favor hagamos un esfuerzo por sumar a mujeres también a esta causa andalucista. Eso a mí me inspira confianza, certidumbre de que yo lo he intentado. Hay gente que nos reprocha mucho a Primavera porque os juntáis con partidos estatales y tal. Sí, claro, sí es que me junto y lo reconozco, es que lo intentamos solos y no lo conseguimos. Vamos a intentarlo ahora de otra manera. Y si no, pues inventaremos otra manera para seguir intentándolo. Cualquier cosa menos darnos por vencidos. Porque me conforta y me tranquiliza el saber que hay gente joven. Gente que a lo mejor tiene unas siglas, gente que a lo mejor no ha tenido nada que ver con el PA. Que el PA o el PSA les suena, pues, no sé, como parte que a lo mejor lo ha estudiado en algún libro de texto, ¿no? Pero que de alguna manera interpretan el mundo con la mirada andaluza, vinculada a la gente de abajo, a la gente a las clases populares, a la mayoría social, y comprometidas y comprometidos con la defensa de esos intereses. Esa gente de Andalucía es la que no sé si será muy numerosa. Ese andalucismo es el que no sé cómo será de numeroso, pero estoy convencida y sí sé que será importante. Hay una cosa que señalabas que se me ha quedado un poco en la cabeza, le estaba dando vuelta, que el independentismo no es como tal una ideología, sino que debe ser algo coyuntural, ¿no? Y al fin y al cabo, incluso el propio Blas Infante en su momento es candidato por una candidatura republicana federal, y es cierto que, bueno, que en tanto... A lo mejor el andalucismo no en sí una ideología que debe, o bueno, sí, esto tiene sus discusiones, pero más una guía para la acción, ¿no? En definitiva, lo que se busca es el beneficio de las clases populares andaluzas, y en eso pues habrá momentos en los que sea más beneficiosa una cosa u otra. Y hilando un poco con eso de que ahora eres candidata a senadora, precisamente esas lógicas federales chocan troncalmente con lo que es el modelo de cámara territorial que tenemos actualmente en España. Mi pregunta básicamente es: ¿crees que el Senado actualmente hoy sirve para algo, además de una segunda cámara de segunda lectura, y de reformarlo? ¿En qué modelo crees que debería basarse? Porque, por ejemplo, ¿sería simplemente reformar la Cámara Territorial hacia un modelo federal? ¿O partir de que el principio federal debe ser voluntario y entre partes iguales y soberanas? Que a lo mejor eso implica el replantearse el derecho a la autodeterminación y que habrá sujetos políticos que a lo mejor no estuviesen en esa federación.
¿cómo lo englobaría desde una perspectiva andalucista, por supuesto? Es la pregunta de la complejidad, de la máxima complejidad. Con respecto a la utilidad actual del Senado, pues no, estoy completamente de acuerdo. Es una Cámara de segunda lectura. Yo creo que el Senado fue en este momento es el resultado de una indefinición. En la Constitución aparece en algún momento como la definición de Cámara Territorial, pero en la práctica es una Cámara de segunda lectura exclusivamente. No tiene, porque yo creo que a partir de la LOAPA, sobre todo, se recorta mucho el tema. Acordaros que el 28 de febrero ocurre en 1980 y un año después lo que ocurre es un golpe de Estado, el 23. Golpe de Estado recentralizador, el primero durante la transición. Y yo creo que a raíz de ahí es cuando viene la LOAPA y esa a ver, es que no sé cómo se entienden las comillas en esta entrevista, ¿no? Que no nos podemos ver, pero esa armonización del proceso autonómico no es más que un recorte absoluto de ese derecho inicial de autodeterminación que en la transición no era anatema como lo es hoy en día, que lo pronuncias y prácticamente eres condenada a la excomunión de la política, ¿no? Pensar que en algún momento el derecho a decidir será uno de los derechos políticos de este siglo XXI y se podrá asumir con una enorme naturalidad y con conflicto. Luego, en esta situación, bueno, a mí fíjate, me resultó esperanzadora el grupo que se llegó a constituir en el Senado entre senadores designados por diferentes parlamentos autonómicos. Esta es otra de las cosas que se han abortado con las elecciones del 10 de noviembre, ¿no? En el cual había senadores, no sé si eran senadores o senadoras, porque no conozco a las personas, espero encontrarlas ahora, porque al ser de designación autonómica, presumo que serán las mismas personas, ¿no? De En Comú Podem, de Compromís, de En Marea, de MES, Baleares. Quiero decir que había una representación territorial de senadores y senadoras electos por sus comunidades autónomas, por sus respectivos parlamentos, y se formó un grupo que se llamó Izquierda Confederal. Simplemente el hecho de normalizar la palabra federal o confederal a mí ya me parece un avance. Es que estamos en un momento de tal crispación con la cuestión catalana, donde es anatema, no ya por supuesto la autodeterminación, sino la palabra federal, que creo que es una palabra hermosa. Recordar que viene del latín y que significa pacto, acuerdo, alianza. Política me parece una absoluta muestra de la deriva autoritaria que estamos viviendo, ¿no? En el conjunto de Europa y también aquí en España. Pues partiendo de esa base de que este Senado no es una Cámara territorial en la actualidad y de que requeriría de reformas, pienso que uno de los problemas que me encontraré probablemente, espero que no llegue, pero puedo llegar a encontrarme otra vez con el 155, ¿no? Con tener que votar en contra de la aplicación del 155. Creo que sería necesaria una reforma del Senado, pero mi punto de partida es más amplio. Yo es que creo que es necesaria una reforma de la Constitución, de todo el título octavo. Es que en este momento no hay título octavo en la Constitución española. No existe el Estado de las autonomías. Estamos viviendo sus epígonos. Y hace falta, evidentemente, una Cámara en la que los diferentes territorios, de modo pactado, se puedan tratar, hablar, deliberar, acordar partidas presupuestarias. O sea, no solo una Cámara para poner partidas presupuestarias por delante, que al final esa es la manera más evidente de ver qué posición tiene cada uno en política, ¿no? Cuando prioriza partidas presupuestarias en un sentido o en otro. Esa reforma es necesaria e imprescindible. También entiendo que se tiene que normalizar, calmar, serenar la situación de tensión que estamos viviendo en este momento. Por eso decía antes que Andalucía es sería un actor de primera magnitud para contribuir en el debate territorial, a tejer alianzas, a romper crispaciones, a bajar el diapasón, a intentar diálogos, ¿no? Diálogos periféricos, diálogos entre las periferias que son necesarios también en este momento, pensando en convivir juntas y juntos, no estoy pensando en ninguna otra cosa. ¿Cómo hacerlo? O sea, yo creo que la reforma tiene que ser amplia. No me sirve
una reforma nominal que sea cambiar el artículo 69 de la Constitución, que es el que se refiere al Senado, y decir bueno, que va a ser una Cámara Territorial donde los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas van a estar presentes. No, yo creo que sería necesaria una reforma más amplia. En cuanto a federal o barra confederal, pues ese es el discurso de la complejidad, de la máxima complejidad, porque yo entiendo que a lo mejor lo expresabas muy bien en la pregunta, ¿no? A lo mejor hay sujetos políticos, comunidades o territorios que no quieren formar parte de, de este riesgo que supone autogobernarse. A mí me parece que es una señal de mayoría de edad en política. Yo no quiero que me gobiernen desde Madrid, yo prefiero tener las capacidades de autogobierno cuanto más cerca a la gente, mucho mejor, a la gente de Andalucía. Habría que ver cómo ver toda esa complejidad. No me atrevo todavía a formular un posicionamiento por sentido de la responsabilidad, porque creo que vamos a ir despejando la incertidumbre. Ya el hecho, insisto, de que haya en el Senado un grupo que se llame Izquierda Confederal, a mí me parece un avance importante. Si podemos naturalizar la palabra, entender su significado, saber que no estamos necesariamente a la greña, sino que vamos a intentar defender necesidades de otros territorios, de otras personas, de los mismos trabajadores, pero en otra comunidad, pues yo creo que ahí hay una semilla, de momento solo una semilla, de una reforma muy importante. Volviendo un poco a Andalucía y a lo que hemos comentado antes sobre el 4 de diciembre, hace poco salió una noticia de que el 38% de los andaluces están ya en riesgo de pobreza o son pobres ya. Y da la sensación de que tal vez con ese andalucismo de componente más social se podría haber evitado lo que históricamente ha caracterizado a Andalucía, que es una tierra de extracción y de extracción de materias primarias y de mucha pobreza y de mucho paro, con un andalucismo de componente social, pero ese andalucismo, ¿no?, quedó un poco vampirizado por el PSOE, que cogió el componente folclórico y abandonó todo el componente político. Entonces, hay que retomar ese andalucismo, como tú decías antes, de componente social, si no vamos a seguir como hemos estado siempre. Y también la reforma territorial podría ayudar a eso, en un caso de que el andalucismo lograra conseguir el gobierno de Andalucía. Porque cuando hablamos en términos de identidad, la identidad andaluza es una identidad política, no es ninguna esencia. No somos ningún pueblo elegido, pero somos un pueblo. Y ejercimos políticamente como pueblo. Y acumulamos un patrimonio constitucional, constituyente valiosísimo, con el 4 de diciembre, con el 28 de febrero, con el primer y el segundo Estatuto de Autonomía. Y en todo ese proceso, la identidad del pueblo andaluz ha sido mayoritariamente una identidad social, comprometida con las clases populares, con la mayoría social, con la clase obrera. Lo repito siempre y repito las palabras que utilizamos todos, ¿no? Para que se vea con toda claridad ese venero de izquierda andaluza, de componente social, que probablemente, claro, es que yo ya dudo con respeto, porque conozco a gente del PSOE y sí creo que hay algunas personas que son de izquierda, pero la acción de gobierno del PSOE en Andalucía no ha sido particularmente una acción de gobierno de izquierda. No, ese resultado del 38% de andaluces y andaluzas en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, esos resultados no pueden ser los resultados de 40 años de un gobierno que se llame socialista y que entienda el socialismo de verdad, más allá de una etiqueta o de una sigla. Son resultados durísimos para una persona de izquierda. De hecho, el cambio de gobierno en Andalucía se ha sentido más como un cambio nominal que efectivo de una izquierda a una derecha, porque realmente a efectos prácticos casi que no ha habido cambio de PSOE a PP. Exactamente, es que en términos prácticos, entre los últimos gobiernos, por lo menos los de sus perdón, los de Susana Díaz y los de Juanma Moreno, no hay diferencia, ¿eh? En la acción de gobierno, quiero decir, en las políticas que se deciden o que se implementan, yo no veo ninguna gran diferencia.
Si de alguna manera la izquierda andaluza adelante Andalucía tuviera capacidad o responsabilidad para ejercer acción de gobierno en Andalucía, yo sí creo honestamente que las prioridades serían otras, y que, bueno, yo siempre me acuerdo del célebre discurso de Blas Infante, visto pasear su hambre por las plazas de mi pueblo, triste de las tardes invernales. Esos jornaleros son ahora muchas personas jóvenes, son muchas personas sin trabajo, son muchas personas que se desahucian. A ellos y a ellas tiene que ir dirigida prioritariamente la acción de gobierno en Andalucía. Y esa es la identidad mayoritaria de Andalucía. El poner por delante ese tipo de componente de lucha por la justicia social. El evitar ese resultado del 38% de pobres en Andalucía. Como luego encima nos empeñamos en Iberia y en la humanidad, pues probablemente para reequilibrar territorialmente el Estado, para definir con claridad y con prioridad frente al modelo neoliberal que nos está impregnando en todas las decisiones, pero en las acciones del gobierno central, en las acciones de Europa, pues probablemente ahí el punto de partida, el comienzo, sería la propia Andalucía. Hablas de posibilidades de gobierno como tal de Adelante Andalucía, pero tras la experiencia y sobre todo, bueno, tantísimos años de lo que sería lo que han denominado el régimen PSOEista, tras la experiencia de lo que es un gobierno con el PSOE que tuvo Izquierda Unida, pues ya sabemos lo que sucedió. ¿Crees que esas opciones de gobierno, por ejemplo, ahora se da con lo del gobierno de coalición? ¿Crees que debería ser un gobierno de coalición, ya sea a nivel estatal, a nivel andaluz? En mi opinión sería todavía más dramático que la izquierda andaluza optase por gobernar con el PSOE. ¿Crees que debe existir un gobierno de coalición o apostarse por él? A mí me gustaría que hubiera posibilidad de un gobierno alternativo a los gobiernos de derechas, bien sean del Partido Popular, con los acompañantes que tenga ahora, o bien sean los últimos gobiernos del PSOE en Andalucía. Me gustaría que fuera un gobierno alternativo. Para eso tiene que crecer Adelante Andalucía, evidentemente. El actual estado de cosas, con la actual distribución de las fuerzas, no es posible una alternativa, pero yo creo que el objetivo es construir una alternativa. En Andalucía, te lo digo, te lo afirmo con seguridad. En el conjunto del Estado no lo sé, porque no sé cuáles son los planes que tiene Unidas Podemos, ¿no? Adelante Andalucía tiene vocación de alternativa. Tanto la propia Izquierda Unida, por la experiencia, lo acabas de citar, ¿no? Por la experiencia que tuvieron ellos en el gobierno con el Partido Socialista. La gente que venimos del PA, con la experiencia que tuvimos también en el gobierno de coalición con el Partido Socialista. La gente de Podemos, que no ha tenido esa experiencia, pero que también tiene vocación de alternativa, vocación de aire fresco y de aire limpio. No creo yo que fuera tan fácil formar una coalición, no me parece posible, ¿no? Yo creo que Teresa Rodríguez lo explicó con claridad en aquellos días del 2 de diciembre, que fue una situación un poco complicada porque honestamente esperábamos mejor resultado. Hicimos todo el esfuerzo para obtener un mejor resultado y bueno, evidentemente en algunas cosas no acertamos porque el resultado es el que no es malo, pero no es el que esperábamos. Adelante Andalucía, decía Teresa Rodríguez, creo recordar, no iba a favorecer un gobierno de derechas, ni por acción ni por omisión, pero no tenía ninguna voluntad de ser una coalición de gobierno con el Partido Socialista. Eso tenía claro, eso sí que lo viví de primera mano con Teresa y con Antonio, ¿no? durante la campaña, y con Pilar Tábora. Entonces, mi proyecto político es una alternativa de gobierno en Andalucía, a las derechas, a todas. También, lo incluyo ahí. Ya hemos vivido 40 años de gobierno socialista. El resultado es 38% de población en riesgo de pobreza. Bueno, creo que merecemos, que necesitamos una alternativa. Y por acabar con una pregunta así más personal, Pilar, tú eres historiadora de formación y quería preguntarte que cuál crees que ha sido el momento histórico más importante para el devenir de Andalucía, tanto actual como pasado.
muchos que me gustan. Mira, te voy a contar una anécdota que es muy graciosa. Cuando estábamos en el debate del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Constitucional del Congreso que presidía Alfonso Guerra, creo, fue un diputado catalán, yo no consigo acordarme de si fue Joan Tardá, apostaría que sí, pero no lo toméis ad literam porque no recuerdo si fue exactamente él, ¿no? Pero en algún momento en su intervención, era la primera reunión de la Comisión Constitucional, cuando nos juntábamos los diputados andaluces con los diputados y diputadas de las Cortes, ¿no? Y él hizo un discurso hablando del 4 de diciembre y mencionó a Fermín Salvoechea. Y en aquel momento, curiosamente, algunos diputados andaluces, algunos parlamentarios andaluces del PSOE, básicamente, se miraron así, como se sonrieron, diciendo, ignorante, se ha equivocado, el 4 de diciembre y Salvoechea. No sabían, esos padres de la patria andaluza, que es que en Andalucía ha habido más de un 4 de diciembre. Hubo un 4 de diciembre en Cádiz, en 1868, y fue la gloriosa. Y fue Fermín Salvoechea. Evidentemente el catalán sabía más de la historia de Andalucía que los parlamentarios andaluces. Por eso, cuando me has preguntado qué fecha, instintivamente he tirado del 4, es lo primero que me ha venido a la cabeza, evidentemente, ¿no? Del 4 de diciembre, por supuesto el del 77, digamos, porque es el origen fundacional, ¿no? O el momento fundacional de esta Andalucía contemporánea, ¿no? Que yo creo que viene seguido es como un cometa, ¿no? Tiene una estela maravillosa en el conjunto del Estado y después se va apagando básicamente por los 40 años de acción de gobierno del Partido Socialista. Se apaga esa estela luminosa del 4. Claro. Pero es que también hubo un 4 de diciembre de 1868 y también me parece maravilloso, ¿no? Que fue que todas las revoluciones de la edad contemporánea en España han entrado por Cádiz, han empezado en Cádiz. O sea, y es esa Andalucía luminosa, abierta al mundo, la Andalucía, no la de los de las Viva en las Caenas, sino las de los de Viva la Pepa. Ese es otro momento estelar desde mi punto de vista en la historia de Andalucía, ¿no? Cuando se enfrentan los 12añistas y los 20añistas en 19. Todo eso ha emergido en Andalucía, ha entrado por Cádiz, por la mar. O sea, yo creo que ahí hay un momento que a mí me parece completamente maravilloso, ¿no? Y os voy a contar otra anécdota, ya que estamos aquí, uno en Montequinto y otra en Dos Hermanas. El 4 de diciembre de 1932, yo esto lo he aprendido muy recientemente, y cuando lo aprendí se me puso la carne de gallina. En el ayuntamiento de Dos Hermanas, Blas Infante hizo la bandera andaluza, junto con el alcalde, que se llamaba Antonio Muñoz Benítez, que era del Partido Republicano Federal. O sea, para que veáis la cantidad de cosas que han ocurrido un 4 de diciembre en Andalucía. La de Dos Hermanas es una cosa mucho más pequeñita, ¿no? Pero cuando lo comprobé, que fue también un 4 de diciembre, puñetera casualidad, evidentemente, pero es ahí como un momento importante. Por eso cuando me has preguntado por alguna fecha, me gusta mucho el siglo XIX en Andalucía. Me parece que ocurren cosas muy importantes en Cádiz, en Antequera, en Málaga. O sea, se empieza la Andalucía del mar, que es la Andalucía más de vanguardia generalmente en el siglo XIX. Me parece un momento maravilloso de la historia, y luego naturalmente nuestros 4 de diciembre, ¿no? Y sobre todo espero que tengáis vosotros también un 4 de diciembre o el día que sea, pero que tengáis un momento de esos de centella, ¿no? De relámpago, como decía Miguel Hernández, andaluces de relámpago, pues que en algún momento también tengáis vosotros, andaluces de relámpago, ese momento de relámpago y de continuar con el trabajo, con el empeño, con la bandera verde y blanca, con la bandera de Seguro que lo conseguiremos si se sigue construyendo andalucismo, por supuesto. Y Seguro. Pilar, otra cosa para ya acabar definitivamente la entrevista, era preguntarte, de comentarte que nos recomiende un libro, el que tú quieras, relacionado con Andalucía, ya porque el libro trate sobre un tema relacionado con Andalucía o porque el autor sea andaluz. Así que ahí total libertad para que nos recomiendes un libro. Pues mira, yo casi que te diría de Blas Infante El complot de Tablada, y toda la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. Es el libro más político de Blas Infante. Manolo Ruiz, a quien conocéis probablemente, Manuel Ruiz Romero, Sí. otro historiador, acaba de hacer y ganó con él el premio Memorial Blas Infante, un libro que se llama El bulo sobre el complot de Tablada.
que viene a esclarecer con investigaciones posteriores, con investigaciones que ha hecho el propio Manuel en archivos militares y demás, todo lo que ocurrió en aquellos años, ¿no? En aquella Sanjurjada, en aquella república que vivía momentos muy complicados. A mí me parece que el libro político más político de Infante es El complot de Tablada. Y luego, pues no sé, a mí un tal Manuel Ares me regaló un libro de Chávez Nogales que me pareció maravilloso también y que se llama Andalucía la Roja o algo así, ¿no? Creo recordar que era el título. Y me parece también un libro extraordinario. Esas reflexiones, esto es lo que se me ocurre así a bote pronto, porque yo qué sé, El collar de la paloma yo lo recomiendo siempre también, ¿no? Un poco de poesía andalusí me parece que es un deleite que de vez en cuando nos necesitamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos tan metidos en estas tareas que son duras y que son difíciles, que tienen que ver con la política. Deleite de un momento de poesía como El collar de la paloma, por ejemplo, de Im Hans, también me parece maravilloso. Bueno, en fin, que se me ocurre así a bote pronto y sin pensar demasiado. Pues muchas gracias por acompañarnos, Pilar, y esperemos que Andalucía levante pronto y Adelante Andalucía sea una opción, un sujeto político consolidado en los próximos años y el andalucismo tenga un nuevo renacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y mira, ahora que me acuerdo de nuevo, tirando de bibliografía, algunas comparsas del Carnaval de Cádiz, como la del perro andaluz, por ejemplo, es otro manual de andalucismo maravilloso, de rebeldía. La comunidad de Jesús Bienvenido también tiene un paso doble que se llama Si yo fuera catalán, que es para morirse de bonito. Quiero decir que en la cultura popular andaluza también hay una serie de políticas que nos van a ser muy útiles en este tiempo tan difícil. Y muchas gracias a vosotros, me da alegría honda el saber que estáis ahí, que estáis en la brecha y que os llegará el momento más cerquita, tiene que estar ya el momento en el que tengáis responsabilidades importantes con esta tierra nuestra. Gracias.